Asier Marzo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué es esto de la levitación acústica, que puedes mover objetos a través de ondas sonoras sin tocarlos y a cierta distancia? Sí, exacto, el sonido es una onda mecánica, entonces puede transferir cierta energía. Todos los hemos notado, si estás en la playa y viene una ola, te va a empujar, o si estás en un concierto muy ruidoso, notarás cómo vibra tu cuerpo. Entonces la levitación acústica es aprovechar la fuerza del sonido para sujetar partículas en medio del aire. Ajá. Bueno, hoy nos vas a hacer una demostración aquí en el programa, ¿verdad? De esta posibilidad en la que tú has estado trabajando muchos años, ahora en la universidad pública, anteriormente en Francia, también en Reino Unido, y bueno, pues es una demostración interesante, desde luego muy televisiva, pero lo más importante, tiene grandes aplicaciones en el campo industrial, también en el mundo de la medicina. ¿Podemos verlo? Sí, aquí tenemos una demostración que simplemente es una versión reducida de lo que solemos usar en el laboratorio, un montón de altavoces chiquititos emitiendo a 40 kHz, es decir, nosotros no deberíamos de oír nada, van a crear una onda estacionaria entre los altavoces y si cogemos una partícula, una bolita de plástico y la ponemos, quedará suspendida en mitad del aire. Y es decir, para probar que no hay hilos, podemos pasar esta pinza alrededor y vemos que no hay ningún tipo de hilo. Y esta partícula, esta esfera chiquitita de plástico, está sujeta en medio del aire por la fuerza del ultrasonido. ¿Cómo se alcanza esta situación? ¿Cuántas horas de estudio y realmente cómo conseguir esto? Y sobre todo, ¿para qué va a servir a un ciudadano, a persona normal, corriente de nuestra sociedad? Bueno, ¿cómo va a percibir un bienestar, por ejemplo, a través de esta aplicación? Sí, como decíamos, esto es una versión reducida de lo que tenemos en los laboratorios, pero básicamente utiliza el mismo principio. Una de las aplicaciones más importantes es en química. Aquí tenemos una muestra, una partícula chiquitilla, pero podría ser un reactivo químico. Sí. Las reacciones químicas que se producen dentro del levitador acústico son muy similares a las que se produce en microgravedad. Es decir, ahora hay un montón de experimentos muy costosos que se hacen en la Estación Internacional. Sí. Hay que meter todos los reactivos, todo el equipamiento y mandarlo al espacio. Y se hacen ahí porque con microgravedad hay ciertas reacciones o ciertos microorganismos que se comportan de forma distinta. Entonces, con este dispositivo, todos esos experimentos se podrían hacer en la Tierra, por supuesto reduciendo mucho el coste. Ajá. En el campo de la medicina, por ejemplo, ¿cómo actúa? Pues aquí estáis viendo que la partícula está sujeta en medio del aire, pero el ultrasonido todavía viaja mejor por el agua. Si alguna vez has estado buceando en la piscina y se caen las llaves en el otro sitio, vamos, tú lo oyes de punta a punta de la piscina. Y de hecho se nota cuando tú vas al médico y te hacen una ecografía, ahí están utilizando ultrasonido para hacer una imagen dentro de tu cuerpo. Entonces sería utilizar el mismo principio, no solo para imagen médica, sino también para atrapar partículas que están dentro de tu cuerpo y moverlas. ¿Por ejemplo? Sin tener que hacer ningún tipo de incisión, podrías ir con piedras en el riñón y, aparte de que te hacen la imagen médica de las piedras en el riñón, podrían atrapar estas partículas, estas piedras del riñón y moverlas hacia sitios donde no molesten. Bueno, desde luego es un avance muy considerable. ¿Crees que será realidad en no demasiado tiempo, por ejemplo, en la sanidad pública? Bueno, nosotros seguimos trabajando para que esto suceda. Desde luego es un proceso largo. Ahora está en aire, hay que adaptarlo en agua, luego habrá que hacer pruebas en tejidos falsos, luego pruebas en animales, pruebas preclínicas. O sea, sí que es un proceso largo, pero bueno, si tiene potencial, supongo que irá más rápido de lo previsto. Sí, podemos seguir viendo un poquito la demostración, porque algunas personas que nos están acompañando quieren volver a ver y entender un poco, ¿no?, la magnitud y la importancia de este experimento, que además ha sido publicado en una publicación muy relevante desde el punto de vista científico. ¿Qué avance supone, ¿no?, este hallazgo, Asier, a nivel nacional e internacional? Bueno, pues la levitación acústica tampoco es nada nuevo, ¿eh? Ya existía desde los 70, la NASA estuvo investigando mucho en ello. Simplemente para eso, dentro de la Estación Espacial Internacional, intentar mantener los líquidos y las partículas de polvo, mantenerlas sujetas y que no se fueran por todas partes. Esto ya empezó en los 70, pero es en los últimos años cuando hemos seguido empujando, pues hemos hecho que sea más barata, que sea más portátil, que tenga más versatilidad. Ahora, por ejemplo, como vemos este dispositivo, las partículas están sujetas, hay como dos emisores, uno arriba y otro abajo. Lo que hemos conseguido nosotros, por ejemplo, es que haya levitación solo con un emisor. U otra cosa que hemos hecho hace muy poco es que haya un montón de partículas y todas se mueven de forma diferente, porque ahora, por ejemplo, estas de aquí, podríamos moverlas, pero veréis que se mueven todas a la vez. Si le damos para arriba, todas van para arriba o todas van para abajo. Lo que hemos conseguido hace poco es que igual tenemos 20 partículas y cada una de ellas se mueven de forma independiente.
Espectacular. Tenemos imágenes además que nos has cedido y las vamos a ir viendo también a lo largo de nuestra conversación. Bueno, es fascinante y el mundo del cine no ha estado ajeno también a este tipo de descubrimientos, ¿no? Por ejemplo, en películas de ciencia ficción o La Guerra de las Galaxias. ¿Es así? La Guerra de las Galaxias, Star Trek, se habla mucho del rayo tractor. Sí. Que es, tú tienes una fuente que emite algún tipo de radiación, no especifican cuál, puede ser gravedad, puede ser láseres, puede ser cualquier cosa, y esta fuente es capaz de atraer un objeto hacia ella. Es muy fácil repeler. Si tú emites sonido, lo más normal es que las partículas se vayan, o sea, las alejas del altavoz. Pero lo que es difícil es atraer la partícula o el objeto hacia la fuente del sonido. Ajá. Entonces es una cosa que hicimos hace unos cuantos años, Sí. que es atrapar la partícula con un solo emisor y ser capaz de atraerlas hacia el emisor. Supongo que sería una experiencia increíble la primera vez que visteis objetos levitando, ¿no? Sí, cuando funcionó por primera vez, o sea, lo probamos un montón de veces y ya cuando funcionó 10 veces dijimos, joder, pues esto funciona. Ha sido un trabajo muy duro. Al principio sí, ahora sigue siendo más duro, aunque al principio hacía mucho experimento y ahora poco a poco cada vez hago menos experimento, más gestión, más Sí. escribir, más trabajos de conforme va subiendo un poco de nivel es lo que toca. Claro, así, pero ¿cómo controláis el sonido? Pues básicamente utilizando un montón de altavoces. No solo tenemos uno, sino que tenemos muchos y es sencillo lo que están reproduciendo. No reproducen ningún tipo de canción, están siempre reproduciendo una onda sinusoidal pura, un tono puro, misma amplitud, misma frecuencia y con lo único que jugamos es con la fase. Es decir, no están todos emitiendo a la vez la sinusoidal, sino que uno igual, mientras uno está arriba, el otro está abajo. Jugamos con la fase, con cómo es el desfase entre las ondas que están emitiendo. Es como si todos están tocando la misma canción, Sí. una y otra vez sin parar, pero cada uno ha empezado desde puntos distintos. Suscita mucha curiosidad en el ámbito universitario este experimento. Sí, siempre es algo que es muy visual, entonces es la típica demostración que hacemos a los alumnos. ¿Por dónde va a seguir tu carrera, Asier? ¿Quieres seguir trabajando aquí en la universidad pública? ¿Te gustaría volver a salir de Navarra? ¿Vamos a perder tu talento en otras universidades internacionales? ¿O no? No creo. Lo que me gustaría aquí es todo el trabajo que he visto que se hace fuera hay proyectos que tienen impacto mundial, que son referentes en innovación. Yo creo que también se podría hacer aquí, en la Universidad Pública de Navarra. Yo cuando veo a los alumnos, creo que tienen el mismo talento que los alumnos de Reino Unido. Y lo que quería hacer ahora es formar un grupo de investigación en el que pues, sigamos con estas líneas u otras líneas que sean igual de innovadoras. Claro, se necesita más innovación en Navarra, más actividad en este campo, impulsarlo quizá más, atraer así nuevas empresas, crear un escenario diferente, quizá más vanguardista en este sentido, en nuestra pequeña comunidad. Sí, yo creo eso, que aquí podemos crear cosas que tengan el mismo impacto que tienen por ejemplo, trabajos del MIT o del Imperial College en Londres. Yo creo que nosotros alguna vez podremos tener trabajos que sean igual de innovadores. Claro, hemos tenido a niños chavales, chicos, chicas muy jóvenes en Boston, precisamente, en ese equipo con descubrimientos también, creando plantas. El iGEM, ¿verdad? El iGEM, exacto, para el espacio, ¿no? Y veremos más pasos en este sentido. Se impone como algo necesario en nuestra sociedad, avanzar, caminar en favor de la ciencia, desde tu punto de vista. Sí, yo es lo que vi que con el programa iGEM las personas de los institutos habían conseguido pues, un proyecto de impacto mundial y creemos que proyectos que salgan desde la universidad pueden tener el mismo tipo de impacto. Así es, Marzo, muchísimas gracias. Nos has sorprendido absolutamente con esta demostración, con este descubrimiento y ojalá pues tenga grandes aplicaciones, ¿no? Que supongo que eso es lo que tú también deseas, ¿no? Sí, ya veremos con los años. Muchas gracias a vosotros. Efectivamente, gracias, Asier, por acompañarnos. Un placer conocerte. Gracias.